Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí tenemos a don Albertico Medina López, subdirector de Noticias Caracol y de quien me dijeron que era un personaje más raro que un japonés con rastas. Mentiras, mentiras que no me lo dijeron, es que yo lo sé porque lo conozco desde que nací, porque es que es mi hermanito. Bienvenido, hermanito lindo, nacido en Finlandia, Quindío, en 1962. Qué pena pues con decir la edad de entrada. Bienvenido, Betico, hay gente muy rara. Ay, muchas gracias, Violonchela, hermanita. Y a mí me pasa una cosa contigo cada que te veo. Me acuerdo de un poema de Pablo Neruda. Yo no sé por qué siempre me evocas ese poema. ¿Sí has escuchado ese que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente? ¿Has escuchado ese? Sí. Es que hay un pedacito, hay un verso que dice muy bonito. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Ah, siempre te Eso, asocio con Pablito. eso está buenísimo, eso pertenece Sí, a 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿cierto? sí, sí, así es. Es que Pablo Neruda creo que es el que viene en violonchela, es el siguiente personaje que escogí, entonces me la cogió fresquita y me la sabía de memoria, pues. Ah, pero qué bueno porque además de una vez te acuerdas de ese verso que te evoca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Eso estuvo bueno, hermanito, para empezar. Eso estuvo muy bueno. ¿Para qué? Se le abona esa empezada. Bueno, contrario a lo que puedan pensar mucha gente de esas raras que andan por ahí, que pueden decir, ah, no, pues Violonchela entrevista a don Alberto porque como es el hermano, que la rosca, que árbitro comprado pito sin bolita y todas esas cosas, ¿cierto? Que dicen a veces, pues por ahí la gente malintencionada, pero no, así no es la cosa y por ahí no va la vaina. Albertico está en este programa porque es que es un muchacho que vale oro, es un intelectual, es un cerebro jugado, para mí pues, para mí. Es de, eso, Jugado de Finlandia. jugado de Finlandia y es objetiva la cosa, ¿no? Es objetiva la cosa. Es de admirar en su escritura y además de tener un muy buen humor, que ahí ya lo acabamos de comprobar con lo de Pablito Neruda y eso, que es clave para este programa. Albertico es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional y periodista de IMPAO. Antes de seguir, Albertico, yo te quiero pedir perdón y a todos los suscriptores porque hoy el pelo no me lo pude organizar. Estoy vuelta a nada por una razón y es que estaba de trasteo. Todo este fin de semana estuve de trasteo desde el viernes dándole a esto y esto estoy desesperada. Entonces el pelo hoy está grave. Qué pena pues peladito. Bueno, continuamos. ¿Cuál de esos títulos que acabo pues, de decir de Albertico le ha hecho más feliz? Contanos cuál, el periodismo, la literatura, ¿cómo es la cosa? Yo creo que los dos, porque es que los dos pegaditos son una sola cosa en últimas. Eh, digamos que vivimos todos metidos en un mundo en donde la realidad prima nuestras vidas, pero la ficción nos alivia de la realidad y creo que los seres humanos necesitamos de las dos cosas. Necesitamos un poco soñar y necesitamos un poco tener los pies en la tierra. Y eso somos los seres humanos. Por lo tanto, yo no diría que ninguna de las dos me hace feliz más que otra. Yo diría que las dos pegaditas son la felicidad. Qué hermoso eso, qué hermoso. Vos has pasado por muchos trabajos como periodista, hablo de eso. Estuviste, por ejemplo, en el periódico El Tiempo como reportero, pasando por la unidad investigativa. Durante 2 años fuiste el editor del periódico Carta Universitaria de la Universidad Nacional, editor de Punch Televisión y editor político de Prego, cosa que fue hace años, upa, porque esas cosas ya ni existen, ¿sí o no? Esas dos programadoras ya no existen, ¿cierto? Es verdad. Bueno, has sido libretista de especiales muy especiales, como valga la redundancia. Trabajaste en RCN como 5 años como editor político y subdirector del programa La Noche. Actualmente, desde hace 17 años, y si no es así me corregís, trabajas en Caracol Televisión, hoy como subdirector de noticias y jefe de la unidad investigativa, y además escribís una columna para el periódico El Espectador desde hace 5 años. ¡Ay, profesionales muy recorridos!
Entonces, casi no termino, pues esto fue con respirada, con doble respirada. Ah, y me faltaba fuera de todo, además, ha sido director de documentales muy importantes que he visto y que he tenido el orgullo, pues como hermana además y como colombiana de ver. Háblanos un poco de esos documentales que has hecho y cómo han sido esas experiencias que, según entiendo, amas mucho hacer esos documentales. ¿Cuáles han sido esos más claves para vos? Eh, Todo parte de un principio y es que uno siempre tiene que rendirle tributo a la gente que le ha aportado. Y hay gente que me ha aportado a mí en lo literario, pero le ha aportado al país dejando la huella de una época, de un momento de la historia. Entonces, he querido rendirle un tributo a nuestros grandes escritores a través de una serie de documentales y de especiales, y es la realidad en la ficción de las grandes obras de la literatura colombiana. Entonces, hicimos La María de Jorge Isaac, La Vorágine de José Eustacio Rivera, La Rebelión de las Ratas del señor Fernando Soto Aparicio y obviamente la obra monumental de nuestra literatura, que es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y se avecinan nuevos trabajos. Es rescatando esos trabajos tan importantes de nuestra literatura, muchos de ellos clásicos universales. Entonces, esa es mi fiebre, digamos que poder rescatar esas obras de la literatura. No solamente en esos especiales, en esos documentales, sino también en las columnas que hago en el periódico, en donde también estoy rescatando constantemente obras, ya no solamente de la literatura colombiana, sino universales. Qué bueno eso es muy interesante. Vos una vez te metiste por allá en una mina profunda en las entrañas de la Tierra, ¿cierto? Eso era para uno de esos documentales que yo no me acuerdo cuál era exactamente. Vos contame eso, cómo fue esa metida por allá en esa mina tan profunda. Eso fue para la obra de Fernando Soto Aparicio, que es La Rebelión de las Ratas. Pues la idea era vivir lo que vivió Rudecindo, que era el minero protagonista, descendiendo a lo más profundo de la tierra y viendo las vigas rotas en lo más profundo de la tierra. El descenso fue muy grande porque la única manera de sentir en realidad lo que viven los otros es poniéndose en sus zapatos, ¿cierto? Entonces, la idea que yo tuve en ese caso es ponerme en los zapatos del minero para poder sentir lo que era vivir en la minería. Es gente que entra por la mañana y sale por la noche, es gente que no ve la luz del día y es gente que trabaja todo el día picando y picando y picando y sacando carbón. Entonces creo que era valiosa contar esa historia, no solamente por la obra misma, sino por rescatar ese sector de la humanidad que vive sacando carbón y sacando minerales del fondo de la tierra. Imagínate tú. Un trabajo muy difícil, muy complejo y de verdad que ese documental ahora que te estaba preguntando y que me recordaste fue muy bonito, muy hermoso, metido hasta las entrañas realmente de esa obra literaria. Pues muy importante, Betico, eso. Yo además que estás contando todas estas cosas, hay que complementar con algo muy importante, y es que este hombre es un berriondo, digo yo. Yo digo que este hombre es un berriondo, porque es que ha escrito 3 libros ya. Hablemos ahora de la parte tuya, de tu faceta como escritor, con la novela. Has escrito 3 libros. Uno es la novela El credo de los amantes. El otro es el libro de cuentos En todas partes hay mariposas negras y el microensayo Inventario de deseos. Hay escritores muy eróticos. Bueno, entonces, en cuanto a la primera que mencionamos, ¿cierto? Hablemos de cada una un poquito. La novela El credo de los amantes, el famoso y respetado periodista Felipe Zuleta Lleras afirmó que el autor entraba en un territorio, en un berriondo territorio difícil, muy difícil, y entre otros cuestionamientos decía que no, que cómo podría uno no caer en el libertinaje o en la pornoliteratura, ¿sí? Y más adelante, en su crítica, afirma textualmente, con un lenguaje impecable y poético, esta novela toca las fibras más profundas del amor y el erotismo. Es una defensa del amor espiritual y carnal que nos resucita de entre los muertos y nos hace subir al cielo. ¿Qué tal eso, pues? ¿Qué tal ese comentario, pues?
Ah, así que vos, don Betico, relatanos un poco cómo es la vida de Pedro Nolasco Vallejo y Lucía Bretón, protagonistas de esta historia, y qué les pasa a esos dos amantes, en qué te basaste para escribir este primer libro. No, eso es pura ficción, pero a mí lo que me ha pasado con ese libro es que ese libro yo lo dejé por allá guardado, yo no lo volví a leer, y después, mucho tiempo después, me pegué una leidita del libro y me puse colorado. La verdad, uno le da, no sé, me dio hasta pena esa vaina. Pero bueno, ya estaba metido en Honduras, ya había escrito el libro, ya estaba publicado, y ahí me pasó lo que le pasó, guardando las distancias, obviamente, a Diderot. Porque Diderot, antes de escribir la enciclopedia, escribió cuando estaba muy joven y necesitando plata, escribió un libro que se llamaba Las joyas indiscretas, que es un libro erótico, también calificado en su momento de pornográfico, y él no lo firmó. Le dijo al editor, es anónimo, pero me da las regalías, lo que vendamos, usted me da la platica, por favor, lo que me corresponde. Pero ya cuando el hombre se hizo famoso, el editor reveló el secreto y dijo, el autor de ese libro es Diderot, y vivió colorado toda la vida. Entonces, un poco a mí me ha pasado con esta novela el tema, porque el tema es un tema que genera todo tipo de miradas, ¿no? Hay gente que lo ve como muy fuerte, como muy subido de tono. Obviamente mi intención era lo que tú decías, es equilibrar las tres fuerzas que nos mueven en la vida. Por un lado, la fuerza del sexo, que es el instinto. Por el otro, la fuerza del amor, que es esa energía que nos lleva y nos vuelca hacia otra persona, hacia el otro. Y el erotismo, que es la unión de los dos. El erotismo es la fusión entre esas pasiones del instinto con esas emociones del alma, y es lo que logra la literatura erótica, y es fusionar esas dos riquezas de lo que somos como seres humanos. Entonces, cuando yo escribo esa obra, lo hago en un impulso por, por, por entender lo que es la esencia humana de amar a los demás, de amar al otro, ¿cierto? Eso está muy lindo y mira que ahí los críticos dicen que no, que es muy difícil no caer en la pornoliteratura y que vos, por ejemplo, no caíste porque es un lenguaje poético y utilizas, digamos que, una forma de escribir muy linda para uno meterse en ese tema del erotismo y lo has descrito muy bien, que es esa fusión del amor y la parte sexual. Qué cosa tan linda, pues, Betico. Entonces, digamos, hablemos el siguiente libro que fue el de cuentos y específicamente el que lleva el nombre del libro. En todas partes hay mariposas negras, que empieza curiosamente con una frase que dice montaña sin nombre. Yo sí quiero aquí develar ese tema, pues. A mí me suena una montaña parecida a la colina iluminada del Quindío. Habla pues, decirnos, y esa historia específica que contás ahí sobre la aparición del cura, también me es como familiar, y te digo pues que es muy agradable de leer, como todos tus escritos. En serio, vos sos un mago con la pluma, un mago. Contanos un poco sobre ese cuento en particular y en general lo que querás contarnos pues de cómo fue tu experiencia con tu segundo libro. Gracias, Violonchela, por tu objetividad a pesar de ser mi hermana. Te quiero decir que evidentemente, y tú conoces bien esas historias, son las historias que nos narran nuestros padres, las historias que nos narran los abuelos. Obviamente, todo eso pesa en la vida de uno, no hay nada que hacer, eso se queda marcado, porque desde niño escuchamos historias, historias de nuestros ancestros, de ese pueblo hermoso que llevamos todos en el corazón. Y hay mucho de eso, también hay ficción, porque lo que narra uno allá tiene toda la mitología de la vida, de haber sido de esa provincia, pero también tiene toda esa otra parte de todas las lecturas que uno ha tenido en la vida y que le va sumando y uno le suma cosas y todo. Entonces ahí va armando esas historias. Pero obviamente el referente sí es esas montañas. Es hermoso. Y leerlo cuando uno se sabe la historia es como cuando uno
le han contado una película, ¿cierto? Cuando uno por ejemplo, cuando el papá habla del cuento y uno se lo imagina y todo el cuento, pero leerlo es tan bonito porque es que lo recreaste hermoso, hermoso. Bueno, interesante pues todo eso. Ahora hablemos ya para terminar el tema como literato, de Albertico como escritor, pues, con el libro Inventario de Deseos que creo, no sé si estoy mal, habla del erotismo en muchas épocas de la humanidad, ¿cierto? Oíste, vos por qué te metiste con esas temáticas tan calientes, pues? Bueno, no, lo que pasa es que en una oportunidad llegó a mis manos un libro que se llamaba Historia de la literatura erótica. Es un libro viejísimo, por allá en 1960 y punta, casi de los años en que yo nací. Y el libro contaba más o menos, hacía como recogía muchos libros de la literatura, especialmente europea. Entonces me puse a leer el libro y dije, oye, qué interesante no leer la historia de la literatura erótica, sino leer los libros directamente, buscar los libros. Y empecé a armar mi gran colección de literatura erótica. Y empecé a buscar, y rastreaba uno, y buscaba otro escritor, y rastreaba aquel. Muchos no los encuentran en el mercado, entonces tocaba rastrearlos en sitios increíbles. Incluso en un lugar que yo desconocía de la biblioteca Luis Ángel Arango, que se llama Sección de Libros Raros y Manuscritos. Es decir, encuentra uno tesoros por todos lados, en las compraventas de libros, en la Torre de Babel, en el centro, por allá metidos, encontraba uno libros, obviamente rayados, porque son de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, hasta de décima, yo creo, porque había unos muy acabados. Eso, eso, Entonces, perdóname, eso es como lo de los sí, incunables. ¿Cómo es eso de los libros de los, eso es como más los o menos, incunables? más o menos, porque son libros que uno no encuentra con facilidad. Hay libros que no están en el mercado. Colette, por ejemplo, Colette no lo encuentra uno en el mercado, no están. Los encuentra uno metidos por allá en los anaqueles más oscuros de las compraventas. Por ejemplo, hay libros que no existen ya porque se perdieron o los quemaron los sensores o se perdieron en la historia, pero de pronto hay historiadores que consiguieron un fragmento del libro y hay otro. Por ejemplo, yo armé una columna con dos fragmentos en dos libros de manuales de literatura europea y cada uno manejaba un pedazo de la historia, pero al fundir los dos pedazos de la historia de los dos manuales de literatura europea, usted armaba el cuento. O sea, era una búsqueda mejor dicho, se volvió una obsesión para mí esa vaina. Entonces, empecé a leer y a leer esos libros, a encontrar cosas maravillosas. Y un día llegué y dije, ve, ¿qué tal contarle yo a la gente esta historia por columnas? Y le dije a Fidel Cano que si le interesaba una columna de erotismo. Y Fidel, que es una persona de una amplitud de espíritu, de corazón, porque es un ser humano muy especial, dijo, Alberto, tiene la puerta abierta, arranque. ¿Cuándo empezamos? Y entonces empecé a escribir la columna. Lo mismo que estoy haciendo ahora, pero ya es con otro tema distinto al erotismo, porque digamos que de alguna manera clausuré el tema con el libro del inventario de deseos. O sea que, primera preguntita de lo que estabas contando. Vos salís cada domingo con la columna en El Espectador. O sábado, sábado. Ah, sábados, sábados. Y lo otro es que ahora estás haciendo es no tanto de erotismo, sino libros prohibidos y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, la censura en la literatura. Sí. Y qué viene? Porque esto es muy interesante todo lo que nos contás. ¿Cuándo vamos a tener la dicha que tiene el gallo racatapún chinchín? Mentiras, ¿cuándo vamos a tener la dicha de ver el nacimiento del cuarto libro de Betico? ¿Qué viene entonces para los asiduos lectores de tus libros? Porque no sabía que ibas a clausurar la parte erótica. Entonces, qué viene? ¿Qué apertura se va a dar ahora? Bueno, así como clausurarla del todo, la verdad no. La clausuré, digamos, como historia formal de estar hablando del tema, pero siempre en lo que escriba y en lo que escribo, siempre tendré esa sustancia de lo erótico, porque es que el erotismo es parte de la vida, y sin erotismo, ¿para qué? Entonces siempre estará el erotismo metido en todos lados. Eh, Ahí estamos preparando una novela que de pronto um, podemos dar noticias pronto, vamos a ver.
y la columna que estoy escribiendo sobre, que se llama entre el fuego y la tijera, para hablar de la censura, también va a ser un libro de ensayos eh, que esta vez va a tratar el tema de la censura en los libros, no solamente en la literatura, porque hay libros que no son literarios, pero que fueron censurados. Entonces, es abriendo ese abanico, que también es muy interesante porque encuentra uno cosas absurdas, como una que te voy a contar de una columna que no he publicado, pero que ya está escrita. ¿Te imaginas que El Principito fue censurado por la dictadura argentina? Es en serio, Ah, un libro tan hermoso, un libro tan lindo que es muy espiritual, porque ese libro es completamente espiritual, tiene un mensaje bellísimo, como que censurado pues, ¿y quién era el presidente de la sí. época? Pues los dictadores argentinos, Viola, Videla, Galtieri, todos ellos. Terrible. Y hizo parte de las fogatas que armaron los dictadores argentinos. Fogatas de libros. Ahí estaba El Principito. Ahí les contaré. Me dejas boquiabierta, pues, boquiabierta, en serio. Y a ese autor, Hexury, ¿cómo es que se llama el autor? Antoine Saint-Exupéry, Ah, yo o sabía que era con Exupéry. H, pero no. Y ese man lo, Sí. lo, lo Yo ni censuraron. siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, no tengo ni idea. Yo De creo, pronto lo yo creo pronuncio que mal. Bueno. vos sos duro bilingüe. Pero ¿a él le censuraron otras cosas o solo el Principito? No, en Argentina la dictadura censuró todos los libros de Cortázar, todos los libros de Gabriel García Márquez, todos los libros del boom de la literatura fueron censurados en su momento por la dictadura argentina. Y, y entre todos esos libros le tocó también al Principito. Muy duro eso y está muy interesante el tema porque no tenía ni idea. Todos los días aprendemos cosas y más de estos personajes tan intelectuales como mi hermanito. Qué belleza, pues. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, hay que decir que Beto desde pequeño era emprendedor e innovador, porque es el responsable de la cámara de gas, no la de Hitler, ¿no? No la de Hitler, sino la de la hermanita, con la muelita coca, y fuera de eso era el que cuidaba el banco familiar, en fin, este niño era, mejor dicho, es que hay niños muy rebuscados. Háblanos de Alberto como niño. ¿Cómo era Alberto como un niño? ¿Cómo? Pues yo creo que era travieso, travieso, y, Horrible. y, y digamos que se frustró un negociante, un comerciante frustrado, porque con esa historia de la cámara de gas, yo creo que es muy importante que yo tenía una hermana que era una microviolonchela, y resulta que en cierta ocasión esa microviolonchela, yo tendría por ahí 8 años, microviolonchela tenía 2, resulta que en una ocasión una muelita se deterioró, se le deterioró mucho. Entonces la niña tenía un olor algo fétido ese. Y entonces yo dije, ve, yo voy a hacer negocio con esto. Ahí estaba bullendo el negociante, el comerciante. Entonces yo dije, puse un aviso en la puerta que decía a 20 pesos la cámara de gas. Entonces todos empezaron a hacer fila, mis hermanos, curioseando la cosa, y yo los tapaba, les ponía los tapaba con un pañuelo los ojos, y cuando entraban, yo a la niña le hacía una señal para que ella abriera la boca y, hiciera una exhalación muy fuerte, y ellos estaban parqueados ahí frente a ella. Entonces, cuando ella exhalaba de esa manera, ¿sí? La persona, el cliente, obviamente hacía, ¿qué es esto tan horrible? Y se quitaba inmediatamente y descubría que la cámara de gas era esa pequeña criatura. Entonces, cuando ya había recogido ya algunos dividendos, me dio por invitar a mi madre a que participara en el evento, y ese momento se acabó el comerciante. ¿Por qué? Porque el regaño que me pegaron fue horrible. Hasta ahí le llegó el jueguito, cosa que me parece Claro, perfecto, ¿no? Y después, obviamente se le acabó el todo porque le arreglaron la muelita a la niña, no me la deje pues claro. pensando que eso fue para siempre, ¿no? Le arreglaron la muelita y hasta ahí llegó. Ay, terrible. Y se frustró el comerciante. Y nació el escritor, yo creo, de pronto. Pues el que está haciendo todo el trámite para hacerlo, porque es que ser escritor no es tan fácil.
Obvio, yo sé, este mundo es muy, muy Sí. complejo para todo lo que tiene que ver con el arte en todas sus manifestaciones. Bueno, Ujú. yo siempre he escuchado el cuento que una vez que llegaste de Finlandia, te habían mandado de vacaciones o no sé, y eras peque todavía, pequeñito. Y dicen que apenas el papá abrió la puerta, vos ni saludaste ni nada, sino que dijiste, mataron a Arcadio Arias. Hoy quiero saber por fin quién era ese, pues, que te dejó tan marcado ese acontecimiento. Contá. Yo en ese momento estaba estudiando mi primero de primaria allá en Finlandia, con mi abuelo, vivía con mi par de abuelos, y el señor Arcadio Arias era muy amigo del abuelo. Era un señor muy buena persona, pero adicionalmente era un carpintero con un gran prestigio. Él incluso fue un carpintero, él tiene mucho que ver con la Catedral de Quito, porque muchas de las cosas de carpintería que se encuentran allá fueron hechas por él. Entonces, el señor Arcadio Arias era un tipo, era un verdadero artista de la madera. Entonces, claro, cuando yo veo el cuerpo de él en la calle, yo lo primero que a mí se me quedó esa imagen para siempre. Yo nunca olvidaré esa imagen. Y obviamente le conté a mi abuelo y cuando volví a Bogotá y volví a reencontrarme con mi padre, lo primero que dije fue contarle. Yo obviamente no lo recuerdo, pero mi padre sí. Lo primero que yo le dije fue, mataron a Arcadio Arias. Ese cuento, yo me lo sabía a medias, ahora ya me lo confirmaste, pues, quién era el tal Sí, Arcadio, porque no sabía. Por sí. otro lado, casi que traes al mundo un equipo de fútbol, ¿sí o no? Cuatro hijos que ya están grandes, con un profesional ya filósofo y los otros próximos a graduarse de sus carreras, pues muy bellos todos. ¿Cómo ha sido esa tarea de ser papá de todos esos peladitos? Hay papás muy prolíferos. No, pues es que eh, yo tenía dos y obviamente ya la idea era cerrar la fábrica, pero una escachadita y llegaron dos. Pero todos igual me han hecho tan felices. Salir uno con mellizos, uno de una mano y otro de la otra, eso es una cosa maravillosa, eso es de las experiencias más bellas de la vida. Entonces, mis hijos son una maravilla de muchachos, son gracias a Dios todos muy juiciosos, dedicados a sus estudios, unos excelentes hijos. Espero yo también ser un excelente padre porque tiene que ser así o si no la embarramos. Entonces, haber levantado a estos muchachos que ya son, que ya todos están por encima de los 20, eso es una belleza. Eso es una belleza, Y de la verdad. escachadita fue después de leer un libro de esos de erotismo que te inspiraron para tu literatura, ¿o qué? Esa escachadita fue. No, no estaba tan afiebrado en ese momento el erotismo en la literatura. En ese momento yo leía más literatura de toda, lo que me cayera, no era selectivo, digamos. Después es que me empecé como a especializar, que dije, especialicémonos en el tema de literatura erótica, hagamos de esto una cátedra solitaria, por también una necesidad de conocimiento y toda la cosa. Ahora, obviamente, los hijos valen mucha plata, los hijos valen mucha plata, entonces ha tocado trabajar duro para poder sacar adelante a todos esos muchachos, Es pero verdad, me hacen eso feliz es total. así. Eso es Eh, así. Alberto ha tenido varios reconocimientos muy merecidos durante toda su trayectoria, ¿cierto? Como periodista y escritor, como lo es, por ejemplo, el segundo lugar, Premio Latinoamericano de Poesía Luis Vidales Paloma de Hojalata, Premio Bicentenario de Periodismo Construcción de Memoria Holocausto, 25 años de la toma del Palacio de Justicia, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por el especial Un Medio para el Ambiente, Premio CPB, que es del Círculo de Periodistas de Bogotá, recibiendo mención especial por el retorno de Bayardo San Román. Felicitaciones, mi querido Beto, por todos esos premios. Qué cosa tan espectacular, pues, ¿cierto? Qué cosa tan buena todos esos premios, pero yo sí quisiera que nos dieras Gracias, con Violonchela. cuál de todos esos, Betico, te sentiste más feliz, como cuál te hizo pues sentir como ese ensanchamiento de pecho, que hasta lloraste pues o derramaste lágrimas, porque hay hermanos muy sensibles.
El premio Bicentenario fue muy, muy, muy especial porque era el primero que se entregaba en esa categoría y el tema era de memoria histórica. Entonces eso era para mí una cosa valiosísima. Es decir, que te tengan en cuenta a ti en un trabajo tuyo periodístico con un equipo, porque no me lo gané solo. Yo era el director de la unidad investigativa y nos lo ganamos un equipo completo. Y fue un trabajo maravilloso porque descubrimos cosas que, es decir, trabajar esos temas que siempre están en la mesa cada año, porque cada año hay un aniversario, un aniversario, un aniversario, y de pronto llegar a hacer un especial en donde tú hablas del mismo tema, pero le das un ángulo distinto a todo, cuentas historias distintas, casi que reactualizas todo y además buscas cosas absolutamente nuevas. Eso fue una belleza. Yo quedé muy feliz con ese trabajo. Bueno, don Jorge Alfredo Vargas, el presentador de noticias de ustedes, que estuvo por acá por el canal de Violonchela, afirmó así contundentemente y con mucha convicción que vos sos la persona que más sabe de nuestro Gabo en Colombia. Contanos por qué te metiste tan de lleno a estudiar al Premio Nobel de Literatura. Contanos, pues, y aparte de Gabo, que obviamente influye en tu obra, ¿qué otros autores te inspiran? Primero, Jorge Alfredo dice, pues, es decir, él habla con el cariño, pero no habla con la realidad cuando habla de eso, porque hay gente que sabe mucho más que yo, con toda seguridad, sobre Gabriel García Márquez. Eso sí, pues estoy seguro, ¿cierto? Porque es gente dedicada a estudiar a Gabriel García Márquez. Digamos que yo soy un afiebrado lector de Gabriel García Márquez. Me encanta él, no solamente como escritor, sino como periodista y como su historia personal también me cautiva. Entonces, digamos que he leído cosas de Gao, pero yo no soy el experto que dice el compañero Jorge Alfredo. Él por puro cariño dice esa vaina. Eh, ¿Por qué me gusta Gao? Pues me gusta Gao porque creo que Gao es el hombre que logra recoger lo que somos como colombianos. Creo que es el que más se aproxima. Aquí hay grandes escritores que se aproximan a lo que somos. Y digamos que hay tres grandes obras que nos representan. Y cada una de ellas está escrita con 50 años de diferencia. La María, 1867. La Vorágine, 1924. 100 años de soledad, 1967. Cada 50 años se produce un clásico en Colombia. Es más o menos lo que yo imagino. Y esas son las tres grandes obras que nos representan como lo que somos. La colombianidad para mí está metida ahí. Pero sin duda 100 años de soledad es la más grande de las tres en términos de coger y atrapar lo que somos como colombianos. Entonces, eso hace que yo sea un adicto a Gabo. ¿Y qué otro autor a ti te gusta como para tomar ejemplo para la literatura tuya? ¿Qué otro? Pues mira, hay un premio Nobel norteamericano que se llama Steinbeck, autor de Las uvas de la ira, que escribe sobre el tema de un tema que nos toca mucho, que es el tema del campesino y la tierra, ¿cierto? Que me parece un tema que me cautiva demasiado. Y de los colombianos, yo me quedo hoy con William Ospina, que me parece un enorme cronista. Él parece como si fuera una especie de cronista de India resucitado, porque todos los textos que escribe sobre esa época de nuestra historia son valiosísimos y creo que también recuperan lo que somos como colombianos. Esa fusión de razas, esa fusión de culturas, la recupera muy bien William Ospina y por eso creo que ese es uno de mis grandes favoritos. Bueno, para terminar nuestra charla que ha sido muy interesante y nos da como incluso para una segunda parte en el 2021, si Dios quiere. Dejemos un poco la seriedad, ¿sí? Dejemos un poco. Y antes de que te vayas, me gustaría muchísimo que nos hagas la caridad de hacernos una demostración de tu lado histriónico, de tu lado artístico, de cantante, de imitador. Hacenos la caridad de cantarnos una canción de Rafael, o Rafael, bueno, se escribe Rafael, yo no sé. Sí, el cantante es español ese que vos a veces imitas en las fiestas familiares. Yo no puedo dejar de pedirte eso a vos porque es que eso es lo máximo. Eso es, hace una cantadita de él con imitada y todo, por favor. Ahí sentadito, no Yo, importa porque yo sé que... yo, Ah, yo te la puedo cambiar, te la bien. puedo cambiar.
Bien. Es que yo hago la siguiente propuesta más bien. Es que a mí me da mucha pena cantar como Rafael porque ni me parezco ni nada. Pero yo te hago una propuesta. Yo siempre que te he visto, violonchela, siempre que te he visto, yo no sé por qué me he imaginado que si yo me sentara a tu lado y los dos hiciéramos lo que tú haces, que para hacerlo me parece que hay que tener agallas y grandeza y ser berraquito y berriondo. Entonces, que yo me hiciera al lado tuyo y que tú dijeras, hoy invité a violonchelo, porque es violonchela y violonchelo, ¿cierto? Y entonces, al lado de tus hermosas gafas y de esos ojos, esa mirada tuya, esos ojos que parece que se te hubieran volado, ¿cierto? Como dice Pablo Neruda, entonces yo me parqueo ahí al lado, pero también pongo y luzco toda mi mirada. Esa es mi propuesta, porque es que yo cantarle a Rafael no me le mido, pero sí, esa sería mi propuesta. ¿Aceptas? ¿Sí? Ay, no, vos sí se ve que sos periodista, qué enredador. Hay periodistas muy me enredaste, pues eso como que quedó bueno para las fiestas familiares porque no quisiste hacer nada. Vos imitas a Medrano, vos imitas a Rafael. Ahí les dejo la inquietud a todos los que quisieron ver eso y que no nos los quisiste mostrar porque qué enredado tan tenaz. Y me pegaste una enredada tan horrible que ni entiendo qué es lo que me quisiste decir. Sí, que me haces la cara de los ojos. Bueno, pues Es Betico, que la verdad es que yo prefiero ser así, hacer lo que eres tú. No ¿ves? más ese pedacito, porque ese oso da mucha pena. Ay, pero estuvo lindo, vean, nos regaló 2 segundos. Eso estuvo muy bueno. Eso fue un regalazo. Betico, esto estuvo de verdad maravilloso. Muchas gracias de verdad por estar conmigo en este espacio. Te mando un abrazo gigante. Te amo con todo mi corazón, hermanito. Muchos besos y muchos éxitos en todo lo que sigas emprendiendo porque sos un duro, pues. Oh, yo también te adoro y amo tu objetividad. Es la entrevista más objetiva que me han hecho en la vida. Ah, pero la más hermosa, objetiva y hermosa. Ah, sí, eso sí. Chao, hermanito. Gracias. Chao, gracias. Cuídate. Chao. Cuídate mucho y que te vaya bien en ese trabajo porque vas para las elecciones de Estados Unidos y que gane el mejor. Que no es el que está en el poder. No, eso es claro, pues. Metámonos en política ya que Violonchela no se mete en eso, pero ya dejemos ese cierre. Chao, pues, Betico. Besos. Chao. Chao.